a empezar. La, la reunión se va a grabar para que la puedan ver en cualquier otro momento. Siempre queda guardado el link ahí y la pueden volver a ver. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes un par de cosas que creo que son importantes. Bueno, en principio, la programación, ¿no? Se suponía que hoy deberíamos tener un examen, pero ese examen lo vamos a dejar para el día domingo, para que puedan, pues tengamos chance de poder avanzar, ¿no? Lo otro, chicos, es que el día 13 hemos programado una salida de campo. Estamos a la espera de la confirmación por parte de la unidad de transporte de la universidad para poder ver si nos prestan el bus. El problema es que los fines de semana la universidad, los trabajadores de transporte de la universidad pues no laboran. Entonces, yo les quería pedir a ustedes, si es posible, que demos una colaboración de 100 lempiras para poder pagarle los viáticos al muchacho. Eh, si la universidad aprueba el transporte, pues el alquiler del vehículo y el combustible corre por cuenta de la universidad. Entonces, voy a hacer una pequeña encuesta mañana para que me puedan responder y pues en base a eso ya podamos ir planificando esta salida de campo. ¿Ok? De acuerdo, ingeniero. Por mi parte Listo. estoy de acuerdo. Muchas gracias. Ok, para no quitarles más tiempo, vamos a empezar la clase. Estos que vamos a ver hoy, pues ya han hecho una práctica de laboratorio y me han comentado los colegas que son los chicos de laboratorio que lo dan, pues que ustedes fueron muy participativos y eso es importante, ¿no? Que cada vez que hagan este tipo de cosas puedan aprovechar la oportunidad. Vamos a ver lo que son los minerales, pero antes de pasar a los minerales, vamos a ver algo que es muy importante y que es otro tema que vamos a ver, pero que nos permite ir ya fijando esos conocimientos básicos que tenemos que tener sobre geología o ciencias de la Tierra y luego aplicarla a la gestión de riesgo. Existe un concepto que se llama el ciclo de las rocas, que es un concepto que trata de explicar cómo se forman las rocas, ¿no? Re- Nada más mencionarles que las rocas son un agregado de minerales, lo vamos a ver más adelante, pero es un agregado de minerales que en función del ambiente en el que se forman, pues van a haber minerales que van a predominar más y van a haber procesos de alteración que van a afectar más a un grupo de rocas que a otro. Y eso es evidente cuando hablamos de este concepto bien general que es el ciclo de las rocas. De manera o se ha aceptado de manera general que el ciclo de las rocas comienza en el manto con la producción de un producto que se conoce como magma, ¿no? Y el magma es nada más una roca fundida que se encuentra en lo que conocemos como la astenosfera y que debido a procesos tectónicos, pues la corteza terrestre se fractura y a través de estas fracturas el magma como material primario de las rocas pues comienza a ascender hacia la superficie. Eh, Dependiendo la cantidad o la porción de sílice que pueda tener este magma, pues así va a ser también la viscosidad que va a tener él, ¿no? Mientras más sílice tenga, va a ser mucho más viscoso, es decir, se va a mover mucho más lento. Y mientras menos sílices tenga, pues va a ser un magma mucho más fluido, es decir, se va a mover muy rápido, ¿no? Entonces, también de manera general, asumimos que este magma llega hacia una cierta profundidad en la superficie de la Tierra, eh, perdón, a una cierta profundidad de la corteza terrestre, más o menos puede variar entre 15 y 10 kilómetros, y que se va a acumular en algo que conocemos como cámaras magmáticas, ¿no? Y luego va a ascender hacia la superficie y en función de esa viscosidad que pueda tener, pues va a aparecer en forma de lo que conocemos como volcanes, ya sea un volcán eh,
un estratovolcán, es decir, un volcán que tiene un cuerpo cónico perfecto, o puede ser un volcán que tiene una forma variada, ¿no? Si este material es muy fluido, pues va a ascender muy rápido hacia la superficie de la Tierra y se va a enfriar también muy rápido, ¿no? Y va a formar lo que nosotros conocemos como flujos de lava. Si asciende muy rápido, el proceso de cristalización o la forma o el crecimiento de los minerales va a ser, va a ser muy pobre o no va a ocurrir, ¿no? Y luego, si este magma es muy viscoso, pues va a ascender muy lentamente hacia la superficie de la Tierra y probablemente se va a enfriar y se va a solidificar. Y en función de esa tasa de pérdida de calor y de la concentración de ciertos minerales que pueda tener, pues va a producirse lo que se conoce como la cristalización, ¿no? Esa cristalización lo que hace es que, o lo que permite es que los minerales ya van dentro del magma, pues comiencen a crecer y a desarrollarse hasta que puedan ser vistos de una manera eh, muchas veces muy fácil, ¿no? Durante la recristalización pueden seguir ocurriendo eventos tectónicos o eventos erosivos que hacen que estos cuerpos que quedaron a mediana profundidad, por así decirlo, en una fase intermedia, o los que salieron a la superficie, comiencen a quedar expuestos a los elementos ambientales, o mejor dicho, al agua, al viento y a las plantas, y van a generar un proceso que se conoce eh, como meteorización, ¿no? La meteorización es un proceso químico y físico, o únicamente químico o únicamente físico, que permite la degradación de esos minerales. Generalmente los minerales que se forman a mediana profundidad son mucho más resistentes a la alteración o a la meteorización. Y los minerales que se forman a mayor profundidad generalmente son mucho menos resistentes a esa alteración. En conjunto con la meteorización o la alteración de los minerales, ocurren tres procesos que son también muy importantes, ¿no? Y estos procesos son la erosión, el transporte y la deposición o depositación. Cuando la roca es alterada, pues es muy susceptible a ser transportados los fragmentos y generalmente también mientras van siendo transportados van siendo erosionados o van erosionando otras rocas que están preexistentes a ellos, ¿no? Mientras estas rocas alteradas se van moviendo pendiente abajo, generalmente hacia una zona plana o donde ya el fluido que lo transporta no tiene mucha energía, se depositan en lo que conocemos como cuencas sedimentarias. Estas cuencas sedimentarias son cuerpos receptores pues, que reciben a los sedimentos y que estos sedimentos no están consolidados en ese momento y por ende no se les pueden llamar una roca, sino como únicamente como sedimento. Y ahora bien, ¿qué podría ser un sedimento? Bueno, o material de una cuenca sedimentaria. Todas las rocas o los suelos que están rellenando los valles. Por ejemplo, no sé si ustedes han pasado por Comayagua y uno cuando va por la carretera de repente mira ciertas terrazas de los valles y uno dice, "Ah, por aquí pasó un río en algún momento". Y quizás es más que ese gran valle es una gran cuenca de sedimentación donde se están aportando esos sedimentos y que todavía no han sido consolidados, ¿no? Mientras se siga aportando materiales a esa cuenca sedimentaria, pues el espesor de esta cuenca va a ir creciendo, ¿no? Va a ir aumentando. Y va a haber un punto en que va a aumentar la presión y la temperatura, y va a haber también la presencia de unos minerales secundarios que van a ser aportados por las mismas rocas que están siendo erosionadas, que quizás son muy ricas en sílices, son carbonatos, y que se encuentran en suspensión en el agua, ¿no? Entonces, estos materiales van a comenzar a aumentar la temperatura, van a comenzar a comprimir a los depósitos de sedimentos que están en la parte más baja de la cuenca sedimentaria y la van a comenzar a compactar, ¿no? Y en el proceso de compactación, los poros que hay entre esos granos de sedimentos se van a reducir. Y al reducirse se va a salir el agua
que puede haber dentro de ellos y únicamente van a quedar ciertos minerales que van a comenzar a recristalizar y van a formar un cemento que los va a compactar. Y a ese proceso en conjunto, que es la compactación y la sedimentación, nosotros le llamamos litificación. Ahora bien, puede ser que como estos procesos duran miles de años, que durante la formación de las rocas sedimentarias exista un alzamiento de esta cuenca que los está conteniendo y nuevamente van a ser expuestos pues a la meteorización, a la erosión, al transporte y a la deposición y nuevamente van a ser sedimentos, no van a ser rocas, ¿no? Si eso no ocurre, o sea, si no se da el alzamiento de esa cuenca sedimentaria, pues esta pila o depósito sedimentario va a ir aumentando su espesor y al ir aumentando ese espesor también va a ir aumentando la temperatura y la presión. Y cuando ocurre ese aumento de temperatura y presión, básicamente le estamos dando a las rocas y a los minerales las condiciones ideales para volver a crecer, ¿no? Para volver a reordenarse, para volver a comenzar ese proceso de crecimiento. Y a este proceso le llamamos metamorfismo, ¿no? Y a las rocas que se forman a través de procesos metamórficos, ya sea procesos de alta temperatura y alta presión, o incluso metamorfismo a través de fallas, pues le llamamos rocas metamórficas, ¿no? Puede ser también que estas rocas se expongan nuevamente a la superficie de la Tierra y a los agentes de meteorización y nuevamente pues pueden ser alteradas, erosionadas, transportadas y depositadas en una cuenca sedimentaria y entonces van a ser sedimentos que proceden de una roca metamórfica, ¿no? Si eso no ocurre, pues estas rocas va a haber un punto en que se van a volver a fundir y se va a dar algo que se llama una mezcla parcial, ¿no? Puede ser también, o ocurre muchas veces, que cuando estos grandes cuerpos de magma que se va solidificando lentamente comienza a alterar, a cocer, por así decirlo, con mucho calor y fluidos hidrotermales a la roca circundante. Y entonces se generan o se forman otro tipo de rocas que nosotros conocemos como rocas metamórficas de contacto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Maestro, tengo una, bueno, Adelante. pregunta y comentario. Ajá, Eh, bueno, en mi caso, que trabajo más que todo en la parte del Valle de Sula, y creo que le comenté en su momento que todo lo que tiene que ver la planicie de inundación. Eh, ajá, el asolvamiento que se da en estas zonas, en relación a lo que usted está comentando, pues obviamente todo ese arrastre, todo ese transporte de sedimentos, donde viene el limo arcilla, que es la capa superficial del suelo, sobre todo cuando las intervenciones en la parte alta y media de la montaña, por deforestación, por incendios, bueno, detritos, cenizas, etcétera. Pero también al comenzar a erosionarse el suelo, pues comienza a aparecer la parte rocosa, ujú, entonces cantos, rocas, piedras. Pero y esto viene obviamente a exacerbar el tema de los lechos de los ríos que se van acumulando ese sedimento, asolvándose, pero que se están, por ejemplo, nosotros a través de la CID hemos estado haciendo dragados, ajá. limpiezas para mejorar la parte, la capacidad hidráulica de los ríos y los Cauce. canales. Entonces, ahí pues usted dijo un proceso de, tal vez no sé, de millones de años, ¿verdad? Tendría que depositarse eso y no removerse para que eso sucediera, ¿o no? Así es, así es. Eso que usted observa cuando la maquinaria comienza a remover y ampliar el cauce, ¿no? Para hacerlo hidráulicamente más eficiente, lo que usted está viendo son en ese momento sedimentos. Quizás, bueno, el Valle de Sula tiene un espesor, se ha estimado un espesor de sedimentos de 2000 metros, ¿no? Y cuando comenzamos a hablar de, por ejemplo, de este proceso de que inicia la litificación, algunos autores estiman que ocurre entre los 200 y los 500 metros. Entonces, probablemente en el basamento, en la base del Valle de Sula o la base del Valle de Comayagua, la mayoría de los valles grandes que nosotros tenemos,
ya esas rocas ya se están formando. ¿Por qué? Porque ha aumentado la compactación por esa gran pila de sedimentos. Imagínense 2000 metros de sedimentos y también ha aumentado la temperatura. Entonces las rocas ya están, o probablemente ya en ese punto, ya son rocas sedimentarias como tal. Entiendo, muchas gracias. Listo, gracias. ¿Otra consulta o comentario? Ok, excelente. Bien, ya puestos sobre la corteza terrestre, en esas rocas, no importa si son metamórficas, sedimentarias o ígneas, nosotros vamos a encontrar que la mayor parte de los minerales que forman esas rocas están compuestos por al menos 8 elementos importantísimos, ¿no? Y que de esos 8 o 10 elementos importantísimos, hay dos que son predominantes. Y esos son el sílice y el oxígeno, y ellos aproximadamente corresponden al 75% de los elementos que están sobre la corteza terrestre, ¿no? Y es por eso que a muchas rocas nosotros las llamamos aluminosilicatos, porque vamos a ver que también el aluminio es muy importante, ¿no? Y entonces, el resto de mm, elementos químicos que son formadores de minerales son los que se conocen como los elementos bases, el hierro y el aluminio, ¿no? Entonces, del 47% es oxígeno, el 28% es sílice, un 8,1% es aluminio. Y luego, y 5% es hierro. Y luego vamos a tener estos elementos bases en donde vemos que hay un porcentaje de 0,8% de elementos bases. ¿Qué significa eso? Déjenme decir, no lo tengo acá. Quiere decir que se van a unir una o más moléculas de oxígeno o átomos de oxígeno con átomos de sílice, van a formar una molécula. Adicionalmente se pueden unir con aluminio, con magnesio y con algún otro mineral. Y entonces se va a formar un mineral distinto. Con solo esa proporción de elementos químicos que ustedes ven ahí, y también en función del porcentaje que puede haber en un mineral, pues es que en un compuesto es que se forman los minerales. Y es por eso que se habla de hasta 4000 tipos diferentes de minerales sobre la corteza de la Tierra. Pero, ¿qué es un mineral? Bueno, un mineral realmente es un conjunto de elementos químicos, ¿no? Y este conjunto de elementos químicos incluso puede ser un solo elemento químico que va a formar un mineral, pero generalmente los encontramos como conjuntos de elementos químicos, dos o más elementos que se han unido por una afinidad que puede haber en los electrones que hay en su último orbital, o alguna similitud que puedan encontrar entre ellos que los hace afines y se unen. Puede ser también las condiciones ambientales donde se están formando que permiten esa afinidad, ¿no? Otra cosa muy importante que define un mineral, o lo que le da nombre a un mineral, muchas veces es la fórmula química, ¿no? Por ejemplo, el sílice, que es el mineral quizás más abundante sobre la corteza de la Tierra, básicamente es un tetraedro de sílice y oxígeno, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como cuarzo, que es como su nombre más común, pero su estructura atómica está definida por un tetraedro, ¿no? Y las rocas son un conjunto de minerales. Una roca puede estar formada por un mineral, cuando le llamamos una roca monomineral, o puede ser una roca que está formada por dos o más minerales, ¿no? Hay rocas que están formadas hasta por 20 diferentes tipos de minerales, y esa afinidad que se puedan unir los minerales también depende de las condiciones en las que ellos se formaron, y también del contenido de minerales que puedan ser afines entre ellos. Y bueno, entonces, una pequeña recapitulación: la unión de elementos químicos permite la formación de minerales,
y la unión de minerales permite la formación de rocas. Y aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, como les decía, si se une el sílice y el oxígeno, van a formar un mineral que nosotros conocemos como cuarzo. Si a ese sílice y oxígeno nosotros le añadimos sodio, aluminio y potasio, vamos a tener un grupo de minerales que vamos a llamar feldespatos, ¿no? Si a estos feldespatos se le une hierro y magnesio, vamos a tener un conjunto de elementos que vamos a llamar plagioclasas. Si solamente tenemos sílice, oxígeno, magnesio y hierro, vamos a tener un grupo de minerales que vamos a llamar olivinos. Y ahora bien, puede ser también que en función del ambiente en que se formen estos minerales se van a formar las rocas. Por ejemplo, cuando tenemos rocas que son muy ricas solamente en cuarzo y por ahí tienen un poco de minerales, esta es una roca sedimentaria que nosotros llamamos arenisca. Arenisca porque tiene el tamaño del grano de arena, pero está formada por cuarzo. Y eso es su principal propiedad. Ahora bien, si hablamos de un ambiente, de una roca plutónica, de estas ígneas que llegan hasta cierta profundidad y no logran salir a la superficie de la Tierra, generalmente vamos a encontrar cuarzo, plagioclasas y feldespatos. Y a estas rocas nosotros le vamos a llamar granitos, ¿no? Si nos ayuda apagando el micrófono, por favor. Ahora bien, si nosotros tenemos un conjunto, por ejemplo, de rocas que son muy ricas, que sí tienen cuarzo, pero tienen más olivino que cuarzo, pues nosotros a esas rocas las vamos a llamar basaltos, ¿no? ¿Y por qué son más ricas en cuarzo y olivino? Porque estas se formaron y se enfriaron muy rápido, ¿ok? Entonces, siempre que hablemos de rocas, recuerden que las anteceden los minerales y a los minerales los anteceden los elementos químicos que se asocian por afinidad. ¿Cuáles son las características de los minerales? Bueno, los minerales son formados de manera natural. Ahora hablamos muchas veces incluso de minerales sintéticos, ¿no? El otro día estaba leyendo que los chinos han logrado crear un proceso de creación de diamantes que ya no requiere tanta temperatura, logran sintetizar un montón de cosas, pero en realidad no es un diamante natural, por así decirlo, ¿no? Porque los minerales se forman de manera natural. Otra cosa es que son inorgánicos, es decir, no son, a pesar de que hay organismos que los consumen, los procesan y luego generan un subproducto, los minerales no son de origen orgánico. Otra propiedad que también es muy importante es que generalmente son sólidos. A pesar de que ahora hablan de que el mercurio también es un mineral, y bueno, pues podría caber como un mineral, pero como un no mineral, como un monomineral. Pero generalmente los eh, minerales son sólidos, ¿no? Y esto se debe a que poseen a una estructura cristalina que es, a- eh, que es una estructura atómica ordenada, es decir, que eh, la distancia de separación entre los elementos, los ángulos, son constantes, no importa el tamaño del cristal, ¿no? Entonces, esa estructura atómica ordenada le da también esa característica de ser un sólido. Y otra muy importante es que poseen una composición química definida. ¿Ok? Cada mineral tiene una fórmula química que nos da a conocer la proporción de los elementos químicos que están formando ese mineral. Luego también que son generalmente o materialmente son homogéneos, es decir, muy pocas veces hay, como les diría, anomalías. Generalmente cuando se forma un mineral, muy pocas veces tiene anomalías en la estructura química o en la estructura atómica, ¿no? En esta estructura cristalina que se forma. También algunos pueden ser amorfos, es decir, que tienen una estructura en la que
los minerales o la estructura química que forma esos minerales no es fácil de verse, ¿no? Aunque usemos un microscopio muy potente, pues muy poco se vería. Esos minerales les llamamos amorfos. Un ejemplo ahí dicen los vidrios naturales, como la obsidiana, aunque algunas veces a la obsidiana sí se le mira una estructura, ¿no? Y la otra característica es que la mayoría son cristales, ¿no? La mayoría de los minerales son cristales y eso es lo que nos hace reconocerlos fácilmente, ¿no? Mm. Durante ustedes hicieron en laboratorio, pudieron recorrer algunas de las propiedades físicas de los minerales y pudieron darse cuenta que están divididas en propiedades, principalmente el reconocimiento que ustedes hicieron fue principalmente de propiedades físicas y quizás estas propiedades físicas nos permiten, como ya hay estudios no avanzados, establecer cuál es la composición química. Entonces, en geología muchas veces eh, es más fácil caracterizar un mineral basado en sus propiedades físicas porque así uno puede entender cuál es su composición química, ¿no? Y estas propiedades físicas se han dividido en propiedades ópticas, propiedades mecánicas y propiedades electromagnéticas, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cada una y si tienen alguna duda después de lo de laboratorio, pues lo podemos ver aquí también, ¿no? Vamos a hablar primero de una propiedad mecánica que es la dureza. Básicamente, la dureza es la resistencia que tiene el mineral a ser deformado de manera mecánica. Es decir, que mientras hay minerales que son mucho más resistentes, es decir, que yo puedo aplicar un golpe y no se van a romper, y hay otros que ni siquiera necesito golpear, ¿no? Solo con otro elemento yo puedo deformarlo eh, y alterar su forma en la que lo puedo encontrar, ¿no? Y esta dureza principalmente depende de la composición química que pueda tener estos elementos, ¿no? Y esto se debe básicamente a los enlaces que están uniendo estos elementos, ¿no? Mientras más fuerte sea el enlace que une los elementos de un mineral, pues más difícil va a ser romper ese mineral. Pero también depende de cómo están dispuestos los átomos, ¿no? El ángulo de disposición influye mucho. Para poder determinar la dureza, se hace uso de algo que se conoce como la escala de Mohs. Básicamente la escala de Mohs es bueno, se le conoce como la escala de dureza de Mohs, que es una escala que tiene 10 niveles de dureza, ¿no? Y Mohs, la riqueza de la escala de Mohs se debe a que Mohs nos dio elementos, perdón, minerales representativos de cada uno de esos niveles, ¿no? Y el señor Mohs nos dijo, bueno, el mineral en el nivel superior debería de poder rayar a todos los minerales que están en los niveles inferiores, ¿no? Y como vieron en la práctica ustedes, el mineral que está en el nivel superior, ¿cuál es? Diamante. Diamante, ¿no? Tiene una escala de 10. Excelente. Entonces, el diamante puede rayar a todos los minerales, ¿no? Pero los otros minerales no pueden rayar al diamante, solo lo puede rayar otro diamante, ¿no? Entonces, la escala de Mohs es muy útil para que nosotros podamos definir, en el caso que no conozcamos un mineral desconocido, cada de esas cosas que ustedes hicieron, mineralólogo o un mineralista las hace previo a llegar a un análisis químico. Y entonces, el que trabaja con los minerales establece este grado de dureza basado en minerales que ya son conocidos. Disculpen que estoy fuera del espacio de mi casa. Ya ven un segundo. Perdón, pero esto ocurre cuando uno está en vivo. Entonces, los minerálogos pueden identificar esos minerales basados en esas características, ¿no? Un segundo. Ok, ya.
Bien, esta es una de las representaciones de la escala de Mohs. Hay muchas más vistosas, muchas más bonitas, eh, pero a mí me gusta esta porque siento que es representativa, es como, como se miraría una gráfica en la cual hay ese aumento, ¿no?, de la dureza. Por ejemplo, Mohs dice, el mineral o el ejemplo de mineral más suave es el talco, ¿no? Y él nos dice que el talco uno puede utilizar la uña y lo puede rayar perfectamente, ¿no? Un talco es como una tiza. El mineral en segundo grado es el yeso. Igual yo lo puedo rayar con la uña, ¿no? Hasta llegar a un mineral que tiene una dureza de 2.5 que yo podría rayar con la uña. Hay veces o hay minerales que están dentro del grupo de la calcita, no sé, como la fluorita o hay otros minerales dentro de este grupo de minerales de la calcita que usted con solo la uña la puede rayar, ¿no? Y uno cuesta un poco, pero entonces uno se da cuenta que está dentro del grupo de las calcitas, ¿no? El siguiente elemento es la calcita y usted ya no puede hacerlo con la uña, necesita un clavo de cobre para hacerlo. Luego viene la fluorita, que tiene una dureza de 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos quizás al mineral más representativo de todos y que ahí nos damos cuenta de la importancia de la escala de Mohs, que es el cuarzo, ¿no? El cuarzo no lo podemos rayar con ningún otro elemento de los que está por debajo de él, pero también para hacerlo, si utilizamos un clavo de acero, tampoco lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la dureza del cuarzo? Se han creado algunas herramientas como los lápices de dureza, que la punta está formada, por ejemplo, por topacio, ¿no? Si el topacio logra rayar ese mineral, pues nos damos cuenta que es un cuarzo. Y de nuevo, ¿cómo rayamos el topacio? Pues lo rayamos utilizando un lápiz con una punta de corindón. Y para rayar el corindón utilizamos un lápiz que tenga una punta de diamante, ¿no? Estos lápices se venden yo creo que tengo unos por ahí, seguramente en la bodega ahora, pero son muy útiles para quien está empezando a hacer estos trabajos de geología, ¿no? ¿Ustedes qué elemento utilizaron para hacer la raya del cuarzo? La porcelana. Utilizamos llaves también. Ok, ¿no utilizaron vidrio? Porque No, el cuarzo, como les dije, forma las arenas o las areniscas o las arenitas también. Y cuando nosotros, o el vidrio, perdón, el vidrio se hace de cuarzo, ¿no? Entonces, una forma fácil de saber también si es un mineral de cuarzo es que usted toma la muestra de roca o mineral y toma un pedazo de vidrio y si lo logra rayar ese vidrio, entonces se da cuenta de que está en presencia de cuarzo, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, los cortadores de vidrio están hechos muchas veces de cuarzo o de una mezcla de topacio y cuarzo para poder cortar con facilidad el vidrio, ¿no? Esa es otra técnica que uno utiliza para poder definir la dureza de este mineral. Yo me acuerdo que cuando era estudiante, en mi laboratorio, como el que hicieron ustedes, siempre había unas botellitas pequeñas que tenían unos diamantes sintéticos. Y luego llegaron el primer año y ya el siguiente semestre ya no estaban, se los robaron. Pero era interesante hacer la práctica utilizando esos diamantes sintéticos porque sí se podían rayar, por ejemplo, el corindón y el topacio y es interesante esa parte. Otra cosa que tiene que ver un poco y que influye mucho con la dureza es algo que se conoce como la exfoliación, ¿no? La exfoliación no es nada más la ruptura o el tipo de ruptura que presenta un mineral cuando también nos sometemos a una fuerza mecánica externa, ¿no? Siempre que lo golpeamos, se va a romper. ¿Y cómo se va a romper este mineral? Pues siempre se va a romper de la misma forma. Si tiene una forma cúbica, se va a hacer un cubo. Si tiene una forma, no sé, triangular, se va a romper de una forma triangular.
por ejemplo, como este mineral que tiene una forma piramidal, ¿no? Pues siempre se va a ir rompiendo de esa manera. Y esto es porque es en esas direcciones donde él se rompe, es donde están la debilidad de los enlaces que hay entre los átomos que lo forman, ¿no? Un mineral muy característico que se rompe en forma de hojuelas es uno que se conoce como la muscovita, se les conoce también como micas o micas blancas, y que siempre que lo rompamos o lo quebremos, pues se van a formar hojuelas, ¿no? No importa la forma en que usted le dé, siempre se va a romper en forma de hojuelas. Por ejemplo, la calcita se rompe en esta forma, ¿no? O en esta otra forma, y siempre se va a romper de esa manera. Una propiedad óptica que es muy importante es el brillo. El brillo tiene que ver con la capacidad que tienen los minerales de reflejar la luz incidente. Y esta luz incidente, no importa dónde la ponga usted, siempre va a reflejar de la misma manera. En realidad hay 5 tipos de brillo, ¿no? Pero los asociamos en función de la composición de los minerales, ¿no? Y entonces están el brillo metálico como un grupo, el brillo semimetálico y el brillo no metálico, ¿no? Y entonces luego tenemos el brillo metálico, que es ese tipo, típico brillo como gris, ¿no? De un metal, no sé, de un pedazo de hierro, por así decirlo. Tenemos el brillo vítreo, que es el típico brillo de un vidrio. El brillo nacarado, como el brillo que tienen las conchas en su interior, ¿no? Cuando vamos al mar. El brillo graso, que realmente incluso cuando usted lo toca tiene esa textura como grasosa, ¿no? Y por último, el brillo mate, que es un brillo que en sí no es totalmente, que no refleja la luz, pero sí absorbe la mayor cantidad de luz, y entonces está relacionado a los minerales con un mayor contenido de níquel o un mayor contenido de hierro o manganeso, ¿no? Y quizás la propiedad que nos permite reconocer un mineral muy rápido es el color, ¿no? Esta propiedad óptica básicamente está dada por la composición del mineral. Es decir, el mineral más dominante o la mezcla de los 3 minerales más dominantes pueden dar el color. Sin embargo, muchas veces sucede de que hay una porción muy pequeña de otro elemento químico o de otro mineral que puede cambiar esa propiedad, como el color, y que entonces lo hace muy sensible a ese cambio, y que a nosotros nos permite reconocerlo con facilidad. Existen los minerales ideocromáticos. Estos se producen por la presencia de iones metálicos, básicamente elementos de la serie de transición, y que generalmente llegan a complementar los orbitales 3D de estos compuestos minerales, ¿no? Y entonces vemos esa variedad de colores, esa parte que lo hace muy llamativos, y que, por ejemplo, si vemos este color, decimos, bueno, es una azurita. Si miramos este color, decimos es un amatista, o el color blanco es un cuarzo o una calcita, dependiendo si tiene un brillo metálico, vítreo, o un brillo más opaco, o este color negro que nosotros decimos es una obsidiana, o que rojizo, que puede ser una rodocrosita. En fin, podemos tener diferentes, incluso tonalidades, en función de la porción de ese elemento o ese mineral extra que está llegando a esos orbitales 3D de estos minerales ideocromáticos. Hay otros minerales que le llamamos alocromáticos, que básicamente estos minerales
tienen impurezas, es decir, tenemos un mineral incoloro que luego llega una impureza y esa impureza cambia drásticamente el color, muchas veces el color, la forma del mineral y también cambia la dureza del mismo mineral. Y aquí hay un ejemplo, dice, por ejemplo, en el caso del berilio, que en estado puro el berilio es incoloro, sin embargo, si hay la presencia de cromo 3, entonces cambia hacia una tonalidad un poco verdosa y ya se comienza a llamar esmeralda y se aumenta la cantidad de cromo 3, pasa a llamarse agua marina, ¿no? Y vemos que pasa de una tonalidad transparente a una tonalidad verdosa hasta llegar a una tonalidad amarilla, azul, perdón. Pero si nosotros hacemos el análisis químico, siempre va a ser berilio más cromo con una cierta proporción de ese cromo, ¿no? Entonces recuerden, tenemos los minerales halocromáticos, que son los minerales transparentes que tienen una impureza, y los minerales idiocromáticos, que son minerales que no son totalmente transparentes, ya tienen un color, pero que debido a la presencia de un ion metálico, varía su color a una bueno, a una gran cantidad de colores que hay en la naturaleza. También los minerales los clasificamos en función de los elementos químicos que están dominando, ¿no? Tenemos los elementos nativos, los sulfuros, los saluros, los oxígenos, los carbonatos, las sales como los nitratos, los boratos y los sulfatos. Luego estos elementos metálicos que son un poco raros, por así decir, como los cromatos, fosfatos y wolframatos. Y por último, el rey de los minerales, ¿verdad? Que es el que tiene la mayor cantidad de elementos, que serían los silicatos. Ahora bien, también dentro de los elementos nativos tenemos, dentro de los minerales de los elementos nativos, tenemos como representantes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el oro dentro de los elementos nativos que más pueden dominar. Dentro de los óxidos e hidróxidos podemos tener la magnetita, podemos tener el, o- eh, el óxido de hierro, ¿no? Dentro de los sulfuros podemos tener la pirita, que se parece mucho al oro, y por eso le llaman el oro de los tontos. Podemos tener los sulfatos, que son muy importantes para usos industriales. Los haluros, que representan básicamente las sales. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de alita, que es la sal de origen natural. Eh, bueno, a quienes les gustan los asados y compran sal del Himalaya o sal rosada, etcétera, pues realmente están comprando una alita, que es una sal pura y que posteriormente pues sazona nuestras carnes, ¿no? Luego tenemos los carbonatos, básicamente acá podemos tener todas las calizas, calcitas, calizas. El mineral es la calcita, la roca es la caliza. Luego los fosfatos y por último los silicatos, ¿no? Ahora bien, entre los minerales nativos son elementos muy simples, generalmente están formados por un solo elemento. Pueden tener un elemento adicional, pero la proporción que tiene en la composición química del elemento realmente es muy pequeña, ¿no? Em, tienen estructuras muy sencillas, al estar formados por un elemento químico, pues no varían mucho, ¿no? Hay tres grandes grupos. Están los que se denominan los minerales nativos metálicos, los semimetálicos y los no metálicos, ¿no? Dentro de los metálicos tenemos el oro, el cobre, la plata, el platino, el hierro, etcétera, ¿no? Todo aquello, aluminio, etcétera. Aunque, por ejemplo, el hierro muy pocas veces se encuentra como un elemento nativo. Sin embargo, hay algunas menas que sí se presentan. em,
la plata generalmente se encuentra asociada con con el oro, entonces, eh, si bien es cierto, están en el mismo yacimiento, pero muchas veces se forman de manera separada. Luego tenemos los semimetálicos, que en este caso sería el arsénico y el antimonio. No sé si conocen ustedes el antimonio. En Honduras hay mucho antimonio. De hecho, yo conozco al menos 3 minas diferentes de antimonio. Antimonio o estivina, así le llaman en los mineros, ¿no? Y en los no metálicos tenemos el azufre, muy importante para el tema de la agricultura, el diamante, que es un mineral precioso, ¿no? Y el grafito, que es básicamente el mismo diamante, solo que ha sido formado a diferente temperatura. Luego vienen también los elementos óxidos e hidróxidos. Básicamente, estos corresponden a los grupos del oxígeno y los OH, que están unidos a uno o varios eh, minerales o, perdón, elementos, ya sean como cationes, que son metálicos, ¿no? Aquí lo importante es que nosotros les damos un uso, ya sea como minerales refractarios o como minerales que podamos utilizar para hacer aleaciones y poder, pues, crear algún tipo nuevo de compuesto que nos permite darle un uso, ¿no? Lo más importante es la magnetita. No sé si cuando ustedes van a la playa miran una arena negra que hay ahí. Esa es magnetita. Si llevan un imán, pues fácilmente la pueden recolectar. Luego, otro elemento químico, otro mineral en el cual Honduras es muy rico es las hematitas, que también son óxidos de hierro, que es como la mena principal en la que la podemos encontrar. Y por último, el corindón, que no se encuentra quizás como la magnetita y la hematita, sino en menores proporciones dentro de las rocas ígneas. Perdón. Los sulfuros, básicamente, es la asociación del azufre con un metal y aquí lo más importante es lo que podemos obtener de esa asociación, ¿no? Por ejemplo, la pirita es el sulfuro de hierro, es decir, que también es una mena de sulfuros y hierro. La galena, que es el sulfuro de plomo, de acá, perdón, sulfuro de zinc, de acá también se saca zinc. El cinabrio y la calcopirita. Eh, en fin, básicamente las rocas y los minerales son combinaciones, uno de elementos químicos y el otro de minerales, ¿no? Y dependiendo de las proporciones y los ambientes en que se van formando cada uno, pues entonces también vamos a tener diferentes tipos de rocas, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Hay 3 grandes grupos: las rocas ígneas, las que no llegan a salir a superficie le llamamos plutónicas, las que llegan a salir a la superficie le llamamos rocas ígneas efusivas. Luego las rocas sedimentarias, que generalmente son una mezcla de de los 3 grandes grupos, y las rocas metamórficas, que son rocas que se forman debido a procesos de alta temperatura y alta presión. Cada una de ellas tienen características y van a responder de diferente manera a los agentes de alteración que hay en la superficie terrestre, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que quizás las rocas magmáticas son más susceptibles a la alteración y por ende son las que nos van a producir mayores deslizamientos, por ejemplo, ¿no? O que las rocas metamórficas son mucho más estables porque sus elementos se han formado a una mayor presión y temperatura y que probablemente no vamos a tener muchos problemas en cuanto a la gestión de riesgo. Y las rocas sedimentarias, debido a que son formadas básicamente en la superficie, pues también son susceptibles a alterarse rápidamente y esa alteración pues produce que también existan ciertos riesgos asociados a ellas, ¿no? Eh, bueno, este es nada más un mapa conceptual, nada más mencionarles que
las hemos dividido de esta manera, o los geólogos las han dividido de esta manera, porque es mucho más fácil entender los procesos que están dominando para su formación. Claro, hay cosas mucho más complejas, sobre todo en las rocas ígneas y en las rocas metamórficas, debido a que entender realmente cómo la presión, la temperatura, luego la asociación de fluidos hidrotermales, luego los procesos tectónicos, pueden ir dando esa inmensa variedad de rocas que reaccionan de manera diferente, ¿no? A los medios que los alteran, ¿no? Em, yo creo que esto, sí. Bueno, si tienen preguntas, por favor, estamos, creo que todavía tenemos 5 minutos para ello, o algún comentario. Bueno, entonces, si todo quedó claro, nos vemos mañana entonces a la misma hora. Nada más mencionarles a los compañeros que no habían llegado temprano de que el sábado se ha solicitado transporte a la universidad para la gira de campo. Yo les voy a mandar la planificación también, pero es básicamente hacia la cuenca de Guaserique. La idea es que podamos aportar 100 lempiras para el pago de los viáticos del conductor, porque los fines de semana la universidad no les paga viáticos a los conductores. No entiendo por qué, pero es así. Em, Eso. Y lo otro, el examen que estaba programado para hoy va a ser se lo voy a dejar para el domingo. ¿Y qué más era lo otro? Bueno, básicamente esos 3 puntos. Muchas gracias, Máster. Gracias, Master. Una última consulta. Yo me Adelante. conecté tarde porque, bueno, he notado que cuando he querido conectarme desde mi teléfono, quizá por el tipo de plataforma no me lo permite. Entonces, por eso me disculpo, pero me conecté tarde. Y consultándole la presentación, ¿dónde la podemos obtener? Si, por ejemplo, yo la quiero repasar, la de hoy y la de la clase pasada. Sí, sí, se las voy a compartir. Como no todos tienen ahora el correo oficial de la universidad, es más complicado. Pero lo que voy a hacer es que se las voy a compartir al grupo WhatsApp para que las puedan ir descargando de ahí. De igual manera, la clase queda grabada. Voy a ver si puedo descargar el video también para hacérselo llegar. Va a ser pesado, pero quizás, o si lo puedo descargar, pasarlo a un canal YouTube y pasarles el link del canal YouTube y que ahí lo puedan ver. Ingeniero, lo otro que había dicho es que para lo de los 100 lempiras iba a hacer una encuesta, o Sí. que ahorita dijéramos todos. Yo dije que Ajá. estoy de acuerdo. No sé Sí. si los demás de una vez decimos o manda la encuesta. Muchas gracias, ingeniera. No, sí, como ustedes prefieran, pueden hacer la votación ahora o igual lo hacen en la encuestita y listo. Máster, yo diría que por legalidad mejor la encuesta y así se ve quién está de acuerdo y quién no, por si alguien no Ok. está hoy. Perfecto. Yo también creería que es una buena opción. De igual forma, creo que la encuesta es mucho mejor, porque si de Excelente. aquí todos podemos levantar la mano o se vuelve un poco caótico, no sé. Sí, sí, no se preocupen, la voy a hacer y la voy a enviar para que veamos eso. Em, Otra cosa, para que ya quede grabado, si se presenta un pequeño informe, no mayor de 10 páginas, yo les voy a mandar también el formato, es bien sencillo, de las actividades que realizaron, las caracterizaciones que hicieron, ¿verdad? Porque ustedes tomaron notas, entonces es algo sencillo, mire que formaron pequeños grupos de 3 personas, creo que están manteniendo los grupos originales, entonces por grupo pasarían este pequeño informe. Igual lo pueden hacer para el domingo para que no
no se sientan presionados. Yo lo único que le diría es que en mi grupo, la compañera Angie, como ella es de afuera, no sé si también podemos agregar a un compañero que se unió recientemente. Creo que él se acaba de unir, no hace Jesús, mucho. sí, Jesús, sí. claro, Entonces, perfecto, no veo problema. sí, de hecho él trabajó con Nelson y con mi persona y entonces solo seríamos la compañera Angie, ¿verdad? Entonces seríamos los 4. Ah, perfecto. No hay problema. Te agradezco mucho, Julio. Ok, listo. Eso sería lo único. Ingeniera, ¿usted iba a decir algo, ingeniera Torres? No, se quedó la mano ahí levantada. Ah, ok, gracias. Bueno, ok, Sergio, adelante, por favor. Sí, solo una consulta, Master. Ah. Para las personas que no pudimos asistir al laboratorio de la semana pasada, ¿cómo quedaríamos? Porque creo que no, tal vez no escuché o no sé si ya No, dijeron algo al respecto. no. ¿Usted con qué grupo estaba? Yo estaba con, ya le digo, Con Dani y con Gerson Herrera. sí, con Danny Gerson. Ok, no sé si ellos le quieren dejar trabajar con ellos, quizás le asignen una actividad. Si no, pues yo le puedo asignar otra actividad. Convérselo con ellos y me dice después. Ok, listo. Listo. Darwin. Sí, referente a ese tema de la reposición de los laboratorios, estamos claros que este ya pasó, Ajá. pero si por dado caso a futuro un compañero o compañera no puede presentarse al laboratorio, los laboratorios como tal se pueden reponer entre semana o cómo sería el procedimiento. Sí se Y pueden. O sea, si estás en Tegucigalpa no hay problema. Si no, sí, tendríamos que hacerlo de asignarle otra actividad. muy bien, sí, porque yo hago la consulta, en mi caso específico, algunas veces puede surgir algún imprevisto, ya que yo trabajo en una gerencia vinculada a las emergencias directamente aquí en el Distrito Central. Entonces, a veces sí son como situaciones que son de fuerza mayor y se pueden presentar. Entonces, solo quería como que quedara esa parte establecida para todos también. Sí, sí, Gracias, está bien. Master. Te agradezco, arquitecto. No, y lo otro es, por ejemplo, que el próximo laboratorio va a ser la construcción de perfiles geológicos y de un mapita geológico. Entonces, eh, es como un poco más flexible, ¿no? Este sí era un poco más complejo porque tenía que hacerse totalmente en el laboratorio. No digo que no pueden llegar al próximo, ¿verdad? Pero en el dado que sea una excusa bien fundamentada, es un poco más flexible. Adelante, Angie. En la misma línea de la reposición, puede ser de que el sábado después de la gira repongamos el primer laboratorio los que no lo hicimos. Es posible. El tema es que los laboratorios realmente son largos y los compañeros pueden decir. El de minerales quizás es un poco más rápido, pero el de rocas sí es un poquito más largo, entonces terminarían bastante tarde. Yo no tengo pena en quedarme, pero sí se saldrían tarde. Pero podría ser, ingeniero, que los que van a hacer el de roca se queden entonces haciéndolo después. Sí, sí es posible. Y los que ya lo hicimos, pues, lógicamente. Chao. Chao para la casa. Sí. No, excelente. Bueno, entonces yo les sugeriría, y esto lo digo a nivel ya de coordinador, que entre ustedes escojan, no sé si lo pueden hacer de manera interna o de manera, la próxima vez que nos juntemos todos, que sería el próximo sábado, escojan un representante. Y esto con la finalidad de que pueda haber una comunicación fluida, pero también exista alguien que pueda
transmitirle a ustedes de una manera más práctica. Imagino que ustedes ya crearon hasta su propio grupo WhatsApp y todo eso, ¿no? Entonces, para no estar como cargándolos con la misma información de manera repetitiva, tengan un representante. Además, las normas académicas establecen que para los posgrados también tiene que haber como un presidente de grupo, ¿no? Y bueno, de hecho es tiene que haber un presidente, un vocal y un secretario, ¿no? Entonces, en su momento lo vamos a hacer, pero si ustedes lo pueden ir ya socializándolo entre ustedes, sería genial para así también ya tener un canal de comunicación más directa y no cargarlos con cosas repetitivas. Pero ahí platíquenlo, ahí me cuentan. Bueno, les agradezco mucho y que tengan buena noche. Y entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora. Los diamantes de colores Angie no son diamantes realmente totalmente puros, sí tienen algún tipo de impureza, ¿no? Por eso algunas variaciones. Pero ahora dominan más los diamantes sintéticos, que sí les ponen ya como colores los pigmentos. Y bueno, gracias por la pregunta. Y el número 10. lapislázuli, Gracias. Master. No, se ubica el lapislázuli, ¿qué sería? Es un silicato que tiene una anomalía de ese color, que es muy característica. Gracias. Listo. Señores, que descansen. Pasen buenas Buenas noches. noches. Gracias, Buenas noches. igual. Saludos. 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 Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.